tenemos que aprender a desactivar las emociones negativas. Y el Señor nos enseñó que hay un poder tremendo en el perdón. Porque hay muchas emociones negativas que vienen a mí cuando me vuelven a la cabeza cosas que me hicieron y me agarra ganas de vengarme, ganas de desquitarme, y el Señor te dice perdoná. Lo que el Señor estaba enseñando es que lo que nos puede sacar adelante en la vida es el perdón sistemático. Dale, perdoná. Cada vez que te venga a la mente un pensamiento de venganza, que te quite el buen ánimo, que te quite las buenas emociones, que te quite, como dicen los muchachos, la buena vibra, perdón. Perdón sistemático. El Señor dijo que perdone para desactivar las emociones negativas de mi vida. Ahora, ¿saben qué? Dice la Biblia que para que nuestras mentes funcionen bien, porque las emociones dependen de los pensamientos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace poquito estudiábamos y decíamos, lo que yo pienso determina lo que siento, y lo que yo siento determina cómo actúo? Entonces, si mi mente está recreada con pensamientos saludables, voy a tener una vida saludable y voy a tener emociones saludables. Pero no nos damos cuenta y agredimos nuestra mente continuamente con información inútil, dañina. La calidad de nuestra ingesta intelectual va a depender las emociones saludables que vos tengas. Hay que limpiar la mente, hay que liberar la mente. Hay muchas formas de limpiar la mente. Teniendo una buena conversación con Dios cada día. Siguiendo las instrucciones de la Biblia. Está comprobado, una mente funciona mejor cuando seguimos las instrucciones de Dios. ¿Cuántas veces nos hace bien hacer alguna actividad al aire libre? Nos despeja la mente. Conversar con un buen amigo que me inyecte fe. Son todas cosas que nos hacen tener emociones saludables. Tener un rato con la Biblia cada día. Estamos viviendo en una generación que sabe resolver cualquier problema tecnológico. Son unos máster con los celulares, con una tablet, con una compu, pero no saben resolver los problemas de la vida. No saben resolver los desafíos de la vida. Ahora, si algo quiere el Señor, es que seamos ricos en lo íntimo, en lo interior. Cuando uno habla de emociones controladas por el Espíritu Santo, tenemos que aprender mucho de Jesús. Jesús era una persona que nunca se apuraba a contestar. El Señor sabía pensar, sabía oír, sabía exponer, nunca imponía ideas, reflexionaba antes de reaccionar, era un hombre sensible, era un hombre alegre, tranquilo, lúcido, coherente, estable, seguro, sociable, era una persona agradable. Y el Señor nos muestra cómo manejar las emociones en los momentos más estresantes de nuestra vida. Por ejemplo, Él no sufría anticipadamente. ¿Vieron? Nosotros empezamos a hacer el bocho y la cabeza por algo que a lo mejor tenemos que enfrentar de acá a un mes. Por ejemplo, cualquier actitud agresiva en contra nuestra nos afecta y nos perturba durante días. Alguien me hizo algo que yo considero que es injusto y eso me perturbó las emociones. Aguántenme, 10 días estoy mal. Entonces, lógicamente que no estamos sanos emocionalmente porque a veces una simple mirada indiferente de alguien, vos sabés que pasó por al lado mío el hermanito tal en la iglesia y no me saludó. ¿Y eso bastó para quitarte la tranquilidad? Jesús era seguro, era libre. Tenía una estructura emocional sólida. ¿Cuántos de nosotros somos infelices, aunque tenemos muchos motivos para alegrarnos en la vida? ¿Por qué? Porque no somos emocionalmente estables. Por eso tenemos que aprender mucho del Señor. La vida es dura, pero en lugar de superar las pérdidas de la vida, me vuelvo rebelde al pasado, me rebelo
mis miedos me atrapan. No sabemos construir oasis en medio de nuestros desiertos. Ahora, qué difícil es conservar la serenidad en medio de los dolores y las pérdidas. Qué difícil es tener la actitud de Jesús la última noche, cuando Él sabía que estaba a horas de ir a la cruz a morir por nosotros. Qué difícil es conservar la inteligencia, la madurez. La madurez de una persona se revela no solamente en sus primaveras, sino también en sus inviernos, cuando las papas queman. Resulta que si me elogian, me porto con elegancia. Si me cruzo con el dolor o con el sufrimiento, reacciono impulsivamente. Ni superamos, ni aprendemos de las turbulencias de nuestra vida. Jesucristo era amigo íntimo de la paciencia. Era una persona que siempre alrededor suyo creaba una atmósfera segura y tranquila. Qué importante, hermano, eso. Qué importante que la gente quiera estar con vos. Somos agradables, somos personas que, como Jesús siempre creaba una atmósfera agradable, tranquila, aun cuando el ambiente estaba caldeado y turbulento. Por eso dice Mateo 11:29, Jesús dijo: aprenda de mí que soy. Nos está diciendo a todos nosotros en esta mañana: aprendan de mí, dice el Señor. Yo soy manso y humilde de corazón. Siempre tenemos que crear alrededor nuestro una atmósfera tranquila, de seguridad. Aún en los momentos más difíciles, Jesús estaba inyectando ánimo en los demás. Siempre creaba un clima solidario y tranquilo entre sus discípulos. Todos sentimos miedo y ansiedad. Y todos tenemos debilidades. Simplemente que algunos vierten lágrimas secas y otros vierten lágrimas húmedas. Algunos exteriorizamos lo que nos pasa y otros lo reprimen. Jesús estaba por ser arrestado y tiene una reunión con sus discípulos, una última cena. En pocas horas sería arrestado, juzgado, torturado, crucificado y muerto. Él sabía todo eso en su cabeza. Por eso les digo que tenemos que mirar a Jesús para aprender a manejar el estrés, las emociones en los momentos estresantes, porque Él podría haber estado con la cabeza a 2000, a 3000 RPM por minuto. Sin embargo, sabiendo todo lo que le iba a pasar, cosa que podría angustiar a cualquiera de nosotros, Él se reunió con sus discípulos alrededor de una mesa. Sabía que el mundo se deshacía debajo de sus pies, pero Él se mantuvo firme. Hermano, perdóname que te diga algo, pero muchas veces nosotros somos como la vuelta al mundo. A veces estamos arriba y somos un encanto de persona. Pero cuando estamos abajo, no nos aguanta nadie, ni nosotros. En ese momento lo tenemos que mirar a Jesús, porque cuando el mundo exterior se le estaba cayendo sobre su cabeza, Él estaba en control de su mundo interior. Pudo haber sido un hombre angustiado y ansioso, en cambio era un hombre sereno y tranquilo. Y empieza, en medio de la noche, a tener actitudes inesperadas. En medio de la cena, se le venía toda la maroma, se le venía la cruz, se le venía la tortura, pero en un momento tiene una actitud inesperada. Agarra una palangana, agarra una toalla y uno por uno empieza a lavar los pies de sus discípulos. Indudablemente, en las últimas horas aquí en la tierra le quería dejar lecciones profundas a sus discípulos. Por lo tanto, tiene el coraje de rebajarse y lavarle los pies a cada uno de sus discípulos, silenciosamente. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Los estaba vacunando contra el egoísmo personal que tenemos cada uno de nosotros.
Los estaba vacunando contra el individualismo. Les estaba enseñando a vivir y a relacionarse. Les estaba diciendo, muchachos, quieren que les vaya bien en la vida, sirvan a los demás, laven los pies a los demás. La vida que vale la pena ser vivida es una vida que se entrega en servicio a los demás. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Les dice, muchachos, tienen que aprender a ser tolerantes. Si no, van a vivir chocando. Aprendan a buscar ayuda, aprendan a entregarse. Nos necesitamos unos a otros. Aprendan a detectar el dolor en los demás. Aprendan a ser solidarios. Una persona es más madura cuando es más tolerante y menos rígida en sus juicios. ¿Cómo sé que voy madurando? Porque ya no hablo mal de los demás como hablaba antes. Soy tolerante, no soy tan rígido. He aprendido a ser flexible en la vida. Nosotros tenemos que ser personas que aprendamos a doblarnos, a ser flexibles, no ser tan rígidos de mente. Porque a veces somos muy cuadrados y queremos que las cosas sean así. Y el Señor te dice, aprende a ser más tolerante. Porque Jesús lavó los pies de todos sus discípulos, incluso los de Judas. Qué increíble la actitud del Señor. El Señor nos está enseñando a administrar nuestras emociones. Nos dice, muchachos, tienen que aprender a entregarse en la vida. Tienen que aprender a vivir para los demás. Tienen que aprender a servir, a ser tolerantes. Tienen que aprender que no solamente soporto la traición de Judas, le lavo la mugre de sus pies. Lucas 22, 15, 16, les dice algo que él nunca había dicho. Le dijo Jesús a los muchachos, muchachos, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Nunca lo vemos al Señor diciendo estas palabras en la Biblia, la única vez que las dice. Antes que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino del Señor. ¿Por qué deseaba tanto el Señor comer esta Pascua con sus discípulos? Porque esa noche se estaba jugando el destino de todos nosotros, de toda la humanidad. Aquella noche lo que estaba pasando en esa mesa, representaba la historia de la humanidad, de su misión, y no era una casualidad. La Pascua era una fiesta alegre, era una fiesta radiante, era una fiesta de celebración de libertad. Ahora resulta que los discípulos no sabían si llorar o alegrarse, porque la mesa está servida, vamos a festejar la Pascua, pero Jesús le dice, muchachos, he deseado comer con ustedes esto con muchas ganas porque van a empezar mis sufrimientos. Es decir, que en el aire había un clima de alegría por celebrar la Pascua, pero a la vez de una tristeza insoportable. El Señor estaba diciendo que iba a sufrir y los discípulos no sabían cómo interpretar las palabras del Señor. Él venía para alimentar, alegrar y libertar al pueblo judío y a toda la humanidad de nuestro gran problema. ¿Cuál es tu gran problema y mi gran problema? ¿Cuál es nuestro gran problema, hermano? Díganlo. Una palabra. Se llama pecado. Muy bien. Ese es nuestro gran problema. Pecado. Eso que nosotros minimizamos, el diablo lo minimiza, ¿no? No es tan grave. Lo hacen todos. Te guiña el ojo el diablo, ¿viste? Y una vez que lo hiciste, dice, qué pecador que sos. Terrible lo que hiciste. Aparte, el diablo nunca te dice el precio correcto de un pecado. No es tan grave, minimiza. Por eso Jesús vino para resolver tu problema, mi problema más grande, que se llama pecado. No en vano eligió ese día para morir. Miren, en muchos momentos lo quisieron matar al Señor. Sin embargo dijo, yo voy a morir. Es más, la Biblia dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Yo pongo mi vida, nadie me la quita.
Juan el Bautista, cuando lo bautizó a Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios, estaba profetizando, que quita el pecado del mundo. Jesús se ofreció en Pascua como el Cordero de Dios, el sacrificio hecho una vez y para siempre. Por eso eligió morir el día de Pascua. No quería morir un día cualquiera. Esperaba ardientemente aquella Pascua porque representaba el capítulo final de su vida aquí en la tierra. Iba a morir por nuestra libertad, por tu libertad, hermano, por mi libertad. El judío celebraba la liberación del yugo de Egipto. Nosotros seríamos libres para siempre de nuestro gran problema, llamado pecado. Ahora imagínense, para aquellos muchachos que eran unos simples pescadores, en la mayoría de ellos, que eran sencillos, que no eran muy informados, eran más bien incultos, que todo el día estaban pensando en barcos y en peces, y que Jesús vino y les abrió los secretos de la eternidad, les abrió los secretos de la existencia, les enseñó a pensar, y cuando Él les dice que se va a ir, que va a sufrir, ellos, era un dolor insoportable tener que ver la partida del Maestro. Y aquí viene lo más sorprendente de la noche. En medio de la noche que estaban disfrutando del pan sin levadura, estaban reclinados los unos sobre los otros, el Señor interrumpe la cena. Momentito, dice, momento. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan, dio gracias a Dios, lo partió, lo dio a sus discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Sigue diciendo: después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y dijo: beban todos ustedes de este vino, esta es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Es increíble, porque cuando alguien está bajo un grave riesgo de muerte, está comprobado científicamente que un temor tremendo te invade, que el miedo te retrae el pensamiento, que la voz se te estremece y se quita. Sin embargo, a Jesús lo vemos al control de sus emociones. Amén, hermano. Dios esté al control de tus emociones. Dios va a bendecir nuestros hogares y nuestra iglesia cuando Dios esté al control de nuestras emociones. Cuando aprendamos a estar serenos aunque el mundo se esté cayendo debajo de nuestros pies. Mi mundo se está desmoronando, pero mi vida está segura en ti, Señor. Y él estaba tranquilo. Sabía que se enfrentaba al martirio de la cruz. En poquitas horas su cuerpo se iba a deshidratar. La sangre vertería por sus muñecas, por sus manos, por cabeza, espaldas. Pero dice que en vez de amedrentarse a esto, el Señor le dio un valor sorprendente. Alzó la copa de vino y dijo que esta copa daría inicio a una nueva era. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo tratado. Esta sangre sirve para perdonar. ¿Cómo puede ser que la sangre del Señor Jesucristo en la cruz me libere a mí de mis problemas, de mis dolores, de mis pecados, me sane, me limpie, me restaure? Qué increíble el poder de la sangre del Señor. Estamos hablando del acto de amor más grande que alguien hizo por nosotros. Una alianza eterna. ¿Sabés qué? Más allá de que la vida es corta, es larga para cometer muchos errores. Es increíble lo individualista que somos, lo egocéntricos, lo agresivos. Juzgamos sin tolerancia a los que amamos. Rechazamos a los que se nos oponen. Somos impulsivos. No somos empáticos. No sabemos ponernos en los zapatos de los demás. Nos creemos los reyes del mundo y creemos que el mundo gira en torno a nosotros. Somos rápidos para reclamar y lentos para agradecer. Somos autodestructivos. Sabiendo lo bueno que tenemos que hacer, no lo hacemos. Tenemos
un universo de pensamientos absurdos que luchan contra nuestra calidad de vida. Sin embargo, seguimos dejando esos pensamientos de nuestra mente. Por eso vino el Señor. Porque si miro a mi mundo interior, en esta mañana todos tenemos que admitir nuestra fragilidad. Todos somos frágiles. Y saben que, hermanos, lo peor que nos puede pasar en la vida es olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Por eso en el libro de Efesios dice, nunca se olviden de dónde los sacó el Señor. No se olviden que estaban muertos en sus delitos y pecados y el Señor los rescató. No se olviden nunca. No se olviden de esas cosas, porque esas cosas nos vuelven a poner en foco, nos vuelven a poner en una perspectiva adecuada en la vida. Somos señores del mundo, pero no soy señor de mi mundo. Podemos gobernar grandes máquinas, pero no somos capaces de reaccionar emocionalmente con madurez. Gracias, Jesús, que apareciste para darnos la vida eterna. Miren lo que dice Juan 6:53. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre no tienen realmente vida. Mucho antes de que pasara su muerte, el Señor estaba anunciando que este momento iba a ser importantísimo. El cuerpo del Señor sería entregado para satisfacer los deseos de justicia del Padre. Alguien tenía que morir en lugar nuestro. El corderito era ofrecido por la familia, por los pecados de la familia judía. Ahora el cordero sin mancha, Cristo Jesús, sería ofrecido por los pecados tuyos y míos, para presentarnos delante del Padre limpios y sin mancha. Qué increíble el Señor.